¿Se imaginan que un proyecto de universidad pueda de verdad cambiar la realidad de una comunidad? Pues en Puerto Rico, un grupo de estudiantes, con el apoyo de su profesora, decidió que no bastaba con escribir un ensayo sobre la violencia de género. No, decidieron enfrentarla de cara. Esta es la historia de cómo la investigación se transformó en una poderosa herramienta de acción y cambio real. Para entender por qué esto era tan urgente, empecemos con una cifra. 22.778. Ese fue el número de incidentes de violencia doméstica que se reportaron en Puerto Rico en un solo año, el punto más alto de ese periodo. Pero vamos, esto no es solo una estadística fría, es un grito de auxilio que resonó durísimo en los pasillos de la universidad. Este es el recorrido que vamos a hacer juntos. Empezaremos con esa chispa inicial y la brújula que guió su investigación. Luego, veremos cómo pusieron manos a la obra, las voces que escucharon y los retos que superaron. Y al final, hablaremos de la cosecha, del legado y de esa huella que les aseguro fue imborrable. Bueno, empecemos por el principio. Sección 1. La chispa de una idea. Porque aquí es donde todo arranque, con una pregunta y las ganas de encontrar respuestas de verdad. A ver, esta chispa no salió de la nada, ¿eh? Nació de un momento de lucidez. Al darse cuenta de que esas estadísticas nacionales tan alarmantes, pues tenían rostros y nombres en sus propios salones, en sus propios pasillos. La pregunta ya no era si debían hacer algo, sino cómo hacerlo para que de verdad tuviera un impacto. Y aquí está el corazón del proyecto. Ojo, que esto no fue el trabajo de una sola persona, para nada. Fue una alianza poderosa. La mentora, la profesora Sara Benítez, sus estudiantes del programa INAS, que son el motor de esta historia, y socios clave. O sea, una colaboración entre generaciones, entre distintas disciplinas, listos para un reto enorme. Y esto es clave, porque su misión era profundamente humana. No buscaban quedarse con los números fríos, ¿saben? Querían ir a la raíz del problema, entender qué creencias, qué actitudes hacían que la violencia siguiera ahí, para poder crear soluciones que de verdad funcionaran, diseñadas por y para la misma comunidad estudiantil. Ok, para un reto así de grande se necesitaba, pues, una guía, una brújula, y la encontraron en una metodología que le da la vuelta a la investigación tradicional y pone el poder en manos de la gente. Y aquí está el secreto. La investigación acción participativa, o IAP. Pensemos en esto un segundo. No es el típico estudio donde un experto de afuera viene a decirte cuáles son tus problemas. No, con la IAP, la propia comunidad se convierte en investigadora de su propia realidad. Son ellos mismos quienes identifican sus broncas y, lo más importante, actúan para solucionarlas. Es en el fondo un acto de empoderamiento total. Y su ruta fue súper clara y lógica. Primero, se sumergieron en la comunidad para entender bien el terreno y diseñar el plan. Luego, organizaron el equipo. El tercer paso fue crucial, la devolución. O sea, analizaron todo lo que encontraron y lo compartieron de vuelta con la comunidad para decidir juntos qué hacer. Y finalmente la fase 4, a la acción, convertir todas esas ideas en algo real. Un proceso colaborativo de principio a fin. Y de la teoría a la práctica, vamos a ver cómo se vivió todo esto en el día a día, porque las mejores ideas solo cobran vida cuando se ponen en marcha. El equipo usó una caja de herramientas súper completa. Lanzaron encuestas masivas para tener como la foto grande de lo que pasaba. Organizaron talleres para educar y generar conciencia. Y también crearon espacios más íntimos, como los grupos focales, para escuchar sin filtros las voces y las experiencias de sus compañeros y compañeras. Y esto, de verdad, creo que resume a la perfección el espíritu del proyecto. No fue una intervención desde arriba o desde afuera, fue una construcción colectiva. Cada taller, cada encuesta, era una invitación a conversar, a pensar juntos. Básicamente, convirtieron el campus entero en un gran laboratorio de reflexión social. Pero claro, un camino así no iba a ser fácil. Al contrario, escuchar todas estas voces significó chocar de frente con verdades muy duras, con la dimensión real del problema. Y aquí los datos empezaron a hablar, y vaya que hablaron fuerte. Miren esto, casi una cuarta parte de los estudiantes admitió haberle gritado a su pareja, haber abusado emocionalmente. Esto confirmó de una manera brutal que el problema no era algo lejano, estaba pasando ahí mismo, entre ellos. Y fíjense en la cercanía de estas dos barras. Un 26% había recibido gritos y un 24% admitía haberlos dado. Esto rompió por completo el mito del monstruo o del agresor como alguien ajeno. Víctimas y victimarios estaban en los mismos salones, eran parte de la misma comunidad. Eso demostró la complejidad y la urgencia de educar sobre relaciones sanas. Esta frase creo que lo resume todo.
Fue quizás el hallazgo más profundo del proyecto. El reto no era combatir a un otro que estaba afuera, sino transformar una cultura que estaba adentro, cambiar esas normas y comportamientos que, sin darse cuenta, habían normalizado. Pero justamente, después de enfrentar esa oscuridad, es que pudieron empezar a sembrar algo nuevo. Vamos a ver cuál fue la cosecha, qué frutos dejó todo este trabajo tan intenso. El trabajo no se quedó en un informe guardado en un cajón, para nada. Los resultados se convirtieron en herramientas reales. Crearon planes de acción concretos para un campus más seguro, diseñaron campañas educativas para sus compañeros y, quizás lo más importante, dejaron un modelo probado de que los y las estudiantes pueden liderar la investigación que transforma su propia realidad. O sea que lo más valioso no fue solo decir, aquí hay un problema, fue que dejaron el mapa, la hoja de ruta para empezar a solucionarlo. Dejaron como legado un conocimiento práctico, un camino claro para las futuras generaciones de estudiantes que vinieran detrás. Pero más allá de los planes y de las campañas, el impacto más grande, el más profundo, fue en las personas. Hablemos de la transformación de los y las estudiantes que estuvieron al frente de todo esto. Esta experiencia los marcó para siempre. Se llevaron consigo un profundo sentido de su propia agencia, o sea, esa certeza de que yo puedo cambiar las cosas. Aprendieron el valor inmenso de saber escuchar de verdad, vivieron en carne propia el poder de la acción colectiva, y se graduaron no solo con un diploma, sino con las herramientas para ser verdaderos agentes de cambio social. Y creo que este es el mensaje más potente de toda esta historia. Este proyecto es la prueba viviente de que la juventud no es el futuro, es el presente. Con la guía correcta y un propósito que los mueva, tienen toda la capacidad de enfrentar los problemas más grandes y construir soluciones desde la raíz. Al final, esta historia nos deja una pregunta en el aire. Nos muestra que el cambio empieza con una chispa, con un grupo que decida hacer algo. Su legado es una invitación a mirar nuestro propio entorno y preguntarnos, ¿qué cambio nos gustaría encender a cada quien? Y por supuesto, es fundamental dar crédito a quienes lideraron esta increíble labor. El proyecto estuvo a cargo de la profesora Sara Benítez Delgado y sus estudiantes del programa en Ciencias Sociales con Investigación y Acción Social, INAS. Y la iniciativa de compartir esta historia en este formato fue de la doctora Viviana Cruz McDougall, un testimonio real del poder de la universidad pública al servicio de su comunidad.